Ay, Diosito. Pero ve, o sea, su valor, a ver, está diciendo que que el valor residual, y aquí dice que el valor residual Bueno, tu micrófono está activado. se mide, pero sí, pero supongo que sería ganancia. Santo. Bien, buenos días a todos. Vayan por favor registrando aquellos que faltan su asistencia. Ya se van a cumplir los 2 minutos. Tenemos alrededor de unas 20 personas, 22 exactamente, y tengo solo 17 registros de asistencia, por favor, todos. Bien, creo que ya están completando. Bueno, hemos tenido ciertas confusiones, ¿no? Al inicio de la clase, sobre todo porque me equivoqué tempranito pegando el link. Luego los rectifiqué, obviamente, en su área de comunicación. Estaba bien en el área de comunicación, por si acaso, en el Moodle. Solamente para avisarles, por si acaso, los de métodos uno se me fue el dedito en otro grupo, ¿no? Y si bien, obviamente, corregimos en el Moodle, en el WhatsApp, obviamente, se quedó el anterior y algunos entraron, ¿no? A la clase anterior. Bueno, no importa, ya están acá. Vamos a continuar entonces con nuestro avance y empiezo a compartir pantalla.
Como les decía, ¿no? Estamos haciendo ya vamos a decir, una transferencia de material hacia el Moodle. Lo van a tener ya en el transcurso de la semana, sobre todo porque les voy a dar actividades para el siguiente lunes, ¿ya? Ok, entonces recapitular lo importante en términos de qué. Hemos dicho, la probabilidad es una medida numérica de la posibilidad de ocurrencia de un evento, ¿sí? Y ya voy a direccionar también los links de nuestras clases grabadas, ya las tengo subidas todos en mi canal de YouTube. Lo curioso que estaba viendo es que en algunos de mis clases el video de la misma ha sido censurado pues por el YouTube. ¿Debido a qué? Debido a que mostramos ciertos pasajes de películas, ¿no? Entonces, ya sea porque el formato de la pantalla es idéntico al de la película en términos de proporciones, nos han observado algunos de estos elementos, ¿no? Antes no pasaba, ¿no? Pero fíjense las políticas de, sobre todo copyright, derechos de autor, en YouTube cada vez son más estrictas, entonces tengo como unos 2 o 3 videos de nuestras clases observados, ¿sí? Sí, por haber mostrado, qué sé yo, una escena de Casino Royale de James Bond, una escena de Zoolander, sí, o algo así, ¿no? Entonces estaba viendo eso. Entonces, si lo ven el video, va a haber cortecitos, creo, que nos ha hecho el YouTube en esas partes, ¿ya? Bastante interesante, ya son los algoritmos de control de derechos de autor, incluso de los videos que uno puede colgar. Antes no sucedía así. Ok, entonces, estamos diciendo, pues, ¿no? Que esencialmente en la definición o asignación de probabilidades asociadas a un evento, sabiendo que la probabilidad es un número que debe expresarse entre 0 y 1 a nivel decimal o entre 0 y 100% a nivel porcentual, debemos saber que dentro de un experimento estadístico, todos y cada uno de los posibles resultados forman parte de lo que se llama espacio muestral, siendo también denominado cada uno de estos posibles resultados como punto de la muestra. Entonces, habíamos visto que si sabes tú todos los resultados posibles de un experimento, la asignación de probabilidades no resulta para nada compleja, puesto que puedes usar alguna relación matemática, ¿se acuerdan? Como el que veníamos haciendo en el último ejemplo, de 3 sobre 9, por ejemplo, ¿sí? Para decir cuál es la probabilidad, ¿no? De que la empresa obtenga lo que quiere, ¿no? Terminar este proyecto que tiene 2 etapas en un total de 10 meses. Pues bien, si hay una relación matemática simple, podríamos también tener registros históricos, como mostramos aquí, ¿no? En las probabilidades de sacar una copa defectuosa, es decir, rota, o una copa no defectuosa, en función a lo que tradicionalmente hace una máquina, ¿no? En términos de copas dañadas y copas, obviamente, apropiadas o adecuadas. Igual, ¿no? Contar y dividir, etcétera, ¿no? O muchas veces estas probabilidades pueden ser también asignadas por cuestiones subjetivas en términos de lo que hemos dicho como expertos, ¿ya? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, decíamos, el primer paso entonces para asignar probabilidades de forma segura, de forma correcta, es saber si el número de posibles resultados de un experimento. Y muchas veces cuando el experimento tiene pues pasos múltiples, pero pocos pasos, a veces no es tan difícil calcularlos o ver cuántos resultados puede tener, ¿sí? Pero sobre todo, vamos a decir, este truquito para calcular el número de resultados en un experimento estadístico de pasos múltiples nos permite obtener el número de posibles resultados de forma ágil directa. Multiplicando, ¿qué decíamos? Aquí dice el recuadro, n sub 1 por n sub 2 por puntos suspensivos hasta un n sub k, ¿no? Siendo k el número de posibles etapas o pasos del experimento y siendo cada uno de los n sub 1, n sub 2, etcétera, el número de posibles resultados en cada paso. Entonces, si decíamos, ¿no? Yo lanzo una moneda sucesivamente en 2 pasos, en cada uno de los pasos el número de posibles resultados es 2. Entonces, al final del experimento, ¿cuántos resultados posibles diferentes tengo yo
Bueno, 4, ¿no? Porque estoy multiplicando 2 por 2 que tengo aquí igual a 4. Si haces un árbol de decisión, un diagrama también de probabilidad o diagrama de árbol, como se le conoce, puedes obtener también de forma segura y sobre todo listando todos y cada uno de los resultados a estos mismos de forma segura y de forma obviamente correcta. Si bien vean ustedes este árbol de probabilidad de lanzamiento de lanzamiento en dos pasos sucesivos de una monedita, nos muestran listados de forma correcta todos y cada uno de los posibles resultados, ¿no? De los cuales obviamente yo podría, pues, ¿no? Yo podría fácilmente establecer alguna probabilidad asociada a los mismos. ¿Sí? La cuestión es, como hemos dicho, tener siempre el número de posibles resultados bien identificado y a veces incluso la composición dentro de ellos mismos. Esta regla de conteo para experimentos de pasos múltiples parece ser muy sencilla y muy simple, ¿no? Pero sobre todo, si lo puedes complementar con un diagrama de árbol, son muy útiles al momento de establecer una determinada probabilidad. Por ejemplo, si yo miro este diagrama de árbol, a ver, pregunta por 20 puntos. ¿Quién me podría decir cuál es la probabilidad en decimal o porcentaje de que en los dos tiros sucesivos yo obtenga el mismo resultado? Es decir, que tenga cara a cara o cruz cruz. ¿Cuál es la probabilidad? Miren, 50-50. 50-50. ¿Eres Wilson? Sí, Lice, Ok, Wilson. A ver, mirando el diagrama del árbol, ¿por qué 50-50? porque tenemos dos posibles resultados, cara o cruz, y cada uno equivaldría a 50-50. No, claro, pues esa es la probabilidad de sacar una cara o una cruz, ¿no ven? Está bien, pero lo que he preguntado es lo siguiente. Escúchame bien. Una vez que has hecho los dos lanzamientos consecutivos, ¿cuál es la probabilidad de que en ambos lanzamientos tengas el mismo resultado? 50%. A ver, ¿por qué? Ay, no sé, Lice. Pero mira el Me diagramita, equivoco. pues, mira el diagramita. Tal vez 25%, Dices, Lice. sería 25%. A ver, a ver. ¿Por qué me están dando resultados diferentes? A ver, un ratito, alguien me está hablando hace rato en el chat, pero no sé, no hablo. Observen el diagrama, pues, bueno, 25%, pues, ¿qué te digo? No, entienda bien la pregunta. Les estoy diciendo, luego de realizar los dos lanzamientos, ¿cuál es la probabilidad de que yo haya obtenido, sí, el mismo resultado en ambos lanzamientos? ¿Qué quiere decir eso? Que te haya salido en los dos lanzamientos cara a cara o que te haya salido cruz cruz, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Se supone que tú sabes, ya sea por la regla de conteo o mirando el diagramita del árbol, que luego de los dos lanzamientos, ¿cuántos resultados posibles tienes en el espacio muestral? Tienes 4 posibles resultados. Y dentro de esos 4 posibles resultados, ¿en cuántos resultados te salía lo mismo en cada lanzamiento? Hemos dicho, la primera, el primer resultado del diagramita nos mostraba que te salía, ya saben, ¿no? Por su acrónimo en inglés, cara a cara, ¿no ve? Y también te podía salir cruz cruz, ¿no ve? Entonces, miren, ¿en cuántos resultados de estos 4 me sale el mismo resultado en cada paso? Eso lo te he preguntado. 2%, Lice. 2%, ¿de dónde se sacan Sí. esos chicos? No, ¿cuántos En dos resultados? resultados, Lice. En dos resultados de cuánto? A ver, esa persona que me ha dicho en dos resultados, pero ¿de cuántos? De 4. Entonces, a ver, llévamelo a decimal o porcentaje. En 2 de 4. Entonces, ¿de qué porcentaje estamos hablando? 50%, Lisa. Sí, pues sí, 50%, exacto. 50%. Por eso, o sea, yo desde un principio
le decía, sí, está bien a Wilson, pero Wilson me estaba describiendo la probabilidad simplemente de sacar cara o de sacar cruz, que coincidentemente, como ven ustedes, es la misma de la pregunta que yo había realizado. Ya. Entonces, a ver, ¿quiénes han dicho 2 de 4 y quién ha dicho finalmente ese 50%? Les voy a dividir a 10 puntos. Gabriela Yo 2 de Peña, Lice, 4, Lice. Sara y... del 50%. A ver, ¿quién fue la que dijo en 2 de 4? Yo, Lice. Nombre, Helen Valdés. ya, Helen. ¿Y quién te ha complementado 150? La primera. Yo, Gabriela Gabriela Peña. Peña, Lice. Ya, gracias. Va a haber preguntas, no se desesperen, vamos a seguir calculando. Está perfecto que luchen por sus puntos, está muy bien. Ya saben que sirve mucho. Ya, uno, 10 puntos a Gabriela y a Helen. Entonces, fíjense, las preguntas de probabilidad son algo más simples de calcular una vez que has identificado el número de posibles resultados del experimento y si con el diagrama te ayudas más a identificar ciertos parámetros, mucho mejor. Volviendo al ejemplo que veíamos ayer, ¿no? Sobre este proyecto que tiene 2 etapas, diseño y construcción, teniendo 3 posibles resultados en términos de duración en meses para la etapa de diseño y también teniendo 3 posibles resultados en términos de meses para la etapa 2, que era la construcción. Hemos visto que realizado el árbol de probabilidades o el diagrama del árbol, teníamos pues diversas duraciones en meses para cada uno de los posibles resultados, ¿no? En las 2 etapas ya completadas. Sin hacer un diagrama de árbol, podíamos fácilmente saber cuántos posibles resultados o cuántos puntos de la muestra tiene ese espacio muestral. Ojo, fíjense, yo reitero de una y otra forma, sobre todo para que ustedes se familiaricen con, vamos a decir, ¿sí? La nomenclatura y el léxico que tiene la probabilidad. Cuando yo digo espacio muestral, tú rápidamente asumes que es el conjunto de todos los posibles resultados. Si yo te digo un punto de la muestra, es lo mismo que te diga un posible resultado, ¿ya? No es que estamos hablando entreverados o buscando términos complejos, estamos hablando en términos estadísticos. Entonces, lo que tú ves aquí en el diagrama del árbol, ¿sí? Es obviamente la visualización de los 9 posibles resultados que tiene el experimento, el cual decíamos sin árbol alguno yo podía calcular multiplicando 3 por 3, ¿no? Como dice la regla de conteo para pasos múltiples. Ahora, saber cómo se compone entonces cada uno de estos pasos podría, pues obviamente, necesitar requerir el uso del árbol o de una secuenciación lógica, ¿no? Decir, a ver, si yo tardo 2 en el diseño y 6 en la construcción, 2 en el diseño y 7 en la construcción, 2 en el diseño y 8 en la construcción, ¿no? Y como ven, es más o menos lo mismo que hace el árbol en sus 2 pasos sucesivos, ¿no? Estableciendo entonces, como ven, las combinaciones de meses para ambas etapas y obviamente lo que le interesa a la empresa, el número total de, obviamente, meses en los que va a realizarse el proyecto. Decíamos, si la meta de la empresa es acabar en 10 meses clavados, ya nos decía su compañera el día de ayer que esto sucedía en el 33.33% de las veces, ¿sí? O que había una probabilidad de 33,33% de que esto sí se pueda realizar. Ahora, pues, si la empresa termina el proyecto de ampliación en un tiempo menor, tampoco es malo, ¿no ve? Sería más bien una cosa beneficiosa para la empresa. Entonces, si la meta es 10 meses, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto se termine en menos del tiempo señalado? A ver, pregunta igual por 20 puntos. Levanta la mano o mejor levanta la mano que tiene el resultado, ¿ya? Lo voy a visualizar acá. Repito la pregunta, mira tú el árbol de decisión o la tabla y dime cuál es la probabilidad de que el proyecto se termine antes de la meta fijada. La meta fijada son 10 meses. Entonces, ojo, nos estamos adelantando
un poquito porque estamos ya asignando las probabilidades a través de alguna relación matemática o como ya saben ustedes por sus conocimientos de estadística o no, de frecuencia, ¿no ven? Lo que hemos hecho, por ejemplo, de decir dos resultados de 4 al lanzar 2 veces la monedita, es básicamente calcular lo que nosotros ya sabíamos que se llama frecuencia relativa, ¿no ve? Decimos, 2 del total 4, sí, es frecuencia relativa. ¿Ya nadie? Está ahí el árbol. Dice, A ver, dime, de ¿cuál, los 9 posibles cuál es la resultados, probabilidad? Dale, de los 9 posibles resultados, ¿en cuántos mm, tendríamos eh, terminar el proyecto en menos de 10 meses? serían tres posibles resultados. En 3 posibles resultados. ¿Con quién estoy hablando, por favor? Victoria Delgadillo, dicen. Ya sabes, para participar, una habilitadita a tu cámara un ratito. Yo. Ya, gracias, Victoria. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? Yo. Sería 0,33. Sí, 0,3333. Buen porcentaje, 3 por 6. 33.33%. Sí, ya, perfecto. Muchas gracias, Victoria. Te agradezco. Pues fíjense, el asignar probabilidades no tiene que representar ningún problema. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo simplemente la asignación de la probabilidad en función de lo que ya conocemos nosotros de la frecuencia que puede tener obviamente ese evento en particular. En este caso, como dice su compañera, de los 9 posibles resultados, en 3 se verifica, sí, que dura menos de 10 meses. Ahí ustedes ven acá. Aquí dura 8, aquí dura 9 y aquí dura 9. Entonces, tú tienes 3 de 9. Entonces, para expresar esto en términos de probabilidad, lo único que haces es dividir 3 entre 9. ¿Sí? Utilizando tu calculadora o directamente, pues, no el cálculo mental. ¿Está claro? Ya, entonces aquí le verificamos a Victoria 20%. Ok. Dice, ¿será que me puede aceptar estoy entrado desde mi laptop desde hace rato y no me acepto? Porfa. ¿Qué no te ha aceptado? No sé, sigo en espero. Sala de espera. ¿Y cómo estás aquí? ¿Cómo me estás hablando? Estoy desde mi celu. Te cuento que no tiene sala de espera la sesión. Que no te debería solicitar. Tal vez estás en tu laptop, te has conectado en el anterior link en el que puse por error a las 8:20. Y como ya no hay nadie conectado ahí, te dice que esperes. A ver, revisa eso. Porque no he puesto sala de espera en mi reunión. Mira. Aquí dice sí, 9:50. Si no, no tiene sala de espera. No hay waiting room. Sí, Lisa, me equivoqué de link. Ok, ya. Está bien, ya saliste de dudas. Bien, entonces, está claro, ¿no? Esta parte. Entonces, fíjense, preguntarles cosas, por ejemplo, como cuál es la probabilidad entonces que el proyecto se termine en más del tiempo señalado, ¿sí? Nuevamente nos arrojará el hecho de que, a ver, de los 9 posibles resultados, ¿en cuáles de estos tenemos más de 10 meses como duración total? Tú dices, aquí dice 11, aquí dice 11 y aquí dice 12. Entonces, bueno, lo mismo, ¿no? 3 de 9, 33,33%. Entonces, como ven, la probabilidad de que, primero, se cumpla la meta es 33,33%. La probabilidad de que se acabe el proyecto antes de la meta, 33,33%. Y la probabilidad de que se acabe el proyecto después del tiempo fijado como meta es igual a 33,33%, ¿no? Entonces aquí tomar la decisión, mucha, ¿no? Realmente
aunque tengas números, ¿sí? Es una cosa, ¿sí? Que puede tener como resultado final cualquiera de los tres, ¿no? Porque ambos, perdón, los tres eventos que estamos señalando, se termina a tiempo, se termina antes o se termina después, tienen la misma probabilidad, ¿no? 33,33%. Entonces, habrá que tomar aquí los recaudos, sobre todo necesarios. ¿Por qué? Porque es igualmente probable que acabes antes, que acabes a tiempo o que acabes después, ¿no? Los datos así lo muestran para esta empresa y su proyecto. Entonces, fíjense, esto es cuando los datos nos muestran el número de posibles resultados bastante pequeños, ¿no? Bastante simples y demás. Vamos a analizar algunas otras reglas de conteo cuando tú tienes resultados que no puedes identificar o que son muy difíciles de identificar a través de un árbol, ¿sí? A través de un árbol de probabilidad. Vamos a hablar entonces de las reglas de conteo conocidas como combinaciones y permutación. ¿Sí? Como ven ustedes, son parecidas, pero se diferencian en el hecho de que las combinaciones nos permiten contar el número de resultados cuando el experimento consiste en la selección de n objetos de un conjunto mayor de n mayúscula objetos. ¿Qué quiere decir esto? Dice, consiste en la selección de n minúscula objetos de un conjunto mayor de n objetos. Básicamente, un ejemplo que me viene muy a la mente rápido es que, ¿cuántos grupos diferentes podrías tú conformar de un grupo de estudiantes, no? Es decir, para mezclarlos bien, que no simplemente se junten entre amiguitos o amiguitas, o entre gente que, obviamente, hay unos que hacen todo el trabajo y hay unos otros que no van a hacer nada. Entonces, las combinaciones nos permiten muchas veces establecer el número de resultados de un experimento estadístico que consiste en formar, ¿sí? Formar un número determinado de grupos, seleccionando n minúscula objetos de un número mayor de n mayúscula objetos. Es decir, suponga, ¿no? Si somos, por ejemplo, 40 estudiantes, no mucho, si somos, por ejemplo, 20 estudiantes, ese sería el n mayúscula, ¿cuántos grupos diferentes de 5 estudiantes podría yo hacer? Entonces, imagínate, tú quieres estar en un grupo determinado, ¿no? Entonces, obviamente, la conformación de tu grupo determinado, es decir, con tus amiguitos, es uno de esos tantos posibles resultados de conformar un grupo. Claro, porque seleccionándote tú, digamos, los 5 miembros que quieres para tu grupo, ese grupo que tú quieres podría ser, pues, ¿no? El resultado, un posible resultado de este número mayor de alternativas que hubiese si yo conformase el grupo, ¿sí? Por mi voluntad. Entonces, el número de combinaciones de n objetos mayúscula n, repito, tomados n minúscula a la vez, se resuelve con una sencilla fórmula matemática que se llama combinación, donde prácticamente, fíjense, lo único que hacemos es representar la combinatoria de n mayúscula, ¿sí? En n minúscula, así se le denomina. Una simbología, ¿sí? Vamos a decir, alternativa, o vamos a decir equivalente a la C n mayúscula, n minúscula, es esta, que se pone con paréntesis. Esto también significa combinatoria, lo que significa n objetos tomados n minúscula a la vez. El desenvolvimiento matemático de la combinatoria nos dice que pones en el numerador, ¿sí? El factorial del primer número, y en el denominador pones el producto del factorial del segundo y la diferencia en factorial de ambos. ¿Qué es factorial? Si ustedes recuerdan, el factorial, evidentemente, si yo digo, por ejemplo, 2 factorial, es sí, el producto de la sucesión de los dígitos que componen dicho número. ¿Qué quiere decir? Si yo digo 2 factorial, esto es igual a 2 por 1. Si yo digo 5 factorial, esto es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Esa es la definición del factorial.
No me voy a detener mucho en la orientación de esta formulita. ¿Por qué? Porque hoy en día la calculadora simplemente ya tiene la posibilidad de hacer una combinatoria sin que tú obviamente tengas que recordar cuál es la fórmula de la combinatoria o cómo se expresa un factorial. Les voy a mostrar enseguida. Solo ahondar en detalles donde obviamente tú fíjate, dices si n factorial mayúscula es igual a, ¿sí? La disminución sucesiva de los dígitos que componen n mayúscula, ¿no? Hasta obviamente la unidad. Y por definición, el factorial de 0 es siempre igual a 1. A ver, tomemos el ejemplo que decimos. Supongamos nosotros, veamos cuántos somos ahorita, somos 23 estudiantes. Hay 23 estudiantes en nuestro grupo. Entonces, si yo quisiera hacer grupo de 4 personas para un trabajo grupal, y yo obviamente les voy a formar su grupo, ¿cuál es la probabilidad de que obviamente en este grupo de 4 personas yo esté pues con mis super amigos o super amigas? Es decir, tengamos mi grupo de 4 integrantes de los que yo siempre quería tener. Evidentemente no es tu voluntad, no estás haciendo tú los grupos, pero entonces, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente yo haga el grupo que tú querías? Se supone que de todos los posibles grupos que yo puedo formar con 23 estudiantes, ¿sí? En un grupo de 4, un solo posible resultado es aquel que tú querías como grupo ideal. Veamos qué consiste eso. En la calculadora, tú estarías hablando, pongo mi modelito de calculadora, fíjense, tendríamos que decir combinatoria, ¿cuántos somos? El número mayor, 23. ¿Y de cuántos queremos formar el grupo? De 4. Entonces yo estaría hablando de, si tú quieres, combinatoria de 23 a 4. O entre paréntesis diríamos 23 arriba y 4 abajo. Desenvolviendo esto sería 23 factorial sobre 4 factorial por 23 menos 4 factorial. Como les digo, un poco complejo si tú quieres interpretarlo así. Pero en calculadora ya tenemos esto. ¿Cómo se expresa la combinatoria en calculadora? El n mayúscula siempre se pone por delante. 23 estudiantes en total. Yo voy a hacer la combinatoria, pones Shift y agarras esta teclita de división en la mayor parte de sus calculadoras. Y dices de cuánto es el grupo, de 4 personas. Entonces, ¿cuántos grupos diferentes yo podría formar si al azar yo elijo a 4 personas para conformar el grupo? Fíjense, podría ser, ¿sí? 8.855 grupos diferentes. ¿Por qué tan? No, porque fíjense, podría yo de estos 23, ¿sí? Establecer un número determinado, ¿sí? De elementos que me permitan establecer, pues, ¿no? Un número diferente de grupos que yo podría formar con esto. ¿No? Fíjense, combinatoria, entonces, de 23 a 4. Entonces, ya saben, hacemos la combinatoria. De la forma que hemos indicado. 23, combinatoria. Perdón, equivocado de tecla. Oh, somos 23. Licenciado, Dime, ¿está usando calculadora? si no se ve. No, por eso mismo le estaba Ya. escuchando y como Sí, sí, esperen. Creo que solo he compartido la diapositiva. Voy a compartir mi pantalla. Me he olvidado. Ya. Ahora sí se abre mi calculadorita. Está. ¿Se ve, no? Ahora. sí, sí, ahora sí. Ya, Sí, gracias. sí. Gracias, Allen. Allen eras, ¿no? Sí. Ya, eso con tu voz. Muchas gracias, Ale. Entonces, 23 combinatoria 4, ¿ya? Les voy a mostrar cómo se pone. Si quieren, podemos usar también otro modelito. Ya me conseguí otro, ¿no? Creo que me reclamaban el anterior semestre. No es mi calculadora. Bueno, escogí una genérica, pero también tengo otrita que he visto que al final de las más populares es básicamente lo mismo, ¿ya? También otra calculadora. Entonces, a ver, vamos con la que mayormente se usa.
Ponemos, les he dicho, ¿cómo se cuesta la combinatoria de cuántos grupos diferentes puedes hacer de 4 personas de un total de 23 estudiantes? Decimos 23, pones shift, está el número de división, generalmente que arribita dice la combinatoria, fíjense, aquí dice en la teclita N, combinatoria R minúscula. Se supone que el N es el número mayor y el R es el número menor. Entonces vas a hacer, ¿cuántos grupos de 4 personas puedes hacer de 23 estudiantes? Grupos diferentes, ojo. 8.855. Entonces, fíjense, ¿cuál es la probabilidad de que, pucha, yo tengo la mayor suerte del mundo, pucha, justo mi docente me haga mi grupo que yo quería siempre, toda la vida? Una de 8, ¿cuánto es el resultado anterior? Una de 88,55. ¿No? Entonces, fíjense cuál es la probabilidad, bajísima. Estamos hablando del 0,01% de probabilidad. ¿No? Entonces, miren, grupo de 2, ¿no? Imagínate, ¿no? En un grupo pequeño incluso, ¿no? Imagínate, son 15 estudiantes y tú, qué sé yo, es tu último semestre de la universidad y tú quisieras que obviamente te toque hacer grupo con el chico o la chica a la que es toda la vida universitaria le has querido hablar, pero no le has hablado, ¿no? Entonces dices, sí, no, los astros están a mi favor, qué sé yo, va a pasar un asteroide cerca, dice, este año por la Tierra, algo va a influir en el cosmos, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la probabilidad entonces que de mi grupo de 15 estudiantes me toque hacer grupo con el chico o con la chica que yo siempre he querido conocer o hablar? Entonces, fíjate, la cosa está más, vamos a ver, más difícil o más fácil. Parece que de 15 sí pareciera que tienes más probabilidad. Entonces, 15 combinatoria y yo estoy haciendo grupos de 2. Entonces, 105 grupos diferentes yo podría hacer simplemente con 15 estudiantes formándolos de 2 en 2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que te toque con el chico o con la chica que siempre deseabas conocer? Una de 105. Entonces, fíjense, la probabilidad era ni siquiera de 1%, ¿no? Si esto multiplicas por 100, es 0,95%. No tenías ni 1% de probabilidad de hablarle o conocerle, qué sé yo, en tu último semestre de la universidad. Entonces, cuando pasa, qué sé yo, pues, ¿no? Por estos numeritos solemos o suelen decir, uy, no, sí es el destino, ¿no? Dios ha hecho, qué sé yo, ¿no? Lo que le pones, qué sé yo, el sentido que tú quieras, ¿no? Si estábamos hechos el uno para el otro, no sé, karma, no sé, también puedes decir, ¿no? Entonces, fíjense, los números siempre están por detrás de estas cosas, ¿no? Sobre todo para valorar el hecho de que a veces, pues, ¿no? Las mínimas probabilidades se vuelven el resultado que quizá, obviamente, menos esperabas, ¿sí? Menos esperabas. Entonces, esa es la cuestión detrás de la combinatoria. Como llega de conteo, te permite, pues, ¿no? Te permite obtener, sobre todo, el número de posibles resultados cuando el hecho de calcular la probabilidad en específico te plantea simplemente, sobre todo, calcular una probabilidad similar para cada uno de los posibles resultados, ¿sí? Para cada uno de los posibles resultados. Entonces, fíjate, en un grupo pequeñito, el hecho de encontrarte con alguien por, entre comillas, casualidad, es bastante pequeño, ¿sí? Tenías una probabilidad casi del 99% de nunca conocerlo o nunca hablar a alguien que querías, de un grupo pequeño, ¿no? De 15. ¿Se entiende la idea? A ver, en la Sí, calculadora otrita, a ver, creo que es el mismo procedimiento. A ver, ponemos 15. Sí, sí, la misma teclita. Si ustedes tienen su calculadora a mano o la van a revisar después, van a fijarse, es la misma idea siempre, ¿sí? Ponemos Shift para llamar la función de combinatoria. Ponemos el dositos y nos muestra el número de posibles resultados. Nos calcula la probabilidad, siendo que yo deseaba, ¿no? Uno de los 105 posibles resultados,